Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar de cristianos sin límites. Cristianos sin límites. Nuestro pasaje, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 9. Por eso, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. Y es que si hay algo en lo que no me dejará mentir, es el hecho de que los seres humanos hemos crecido reconociendo en todo límites. Una de las primeras palabras que primero aprendimos, por tanto que nos la decían, fue no. No corras, no toques, no comas, no pegues, no te metas eso a la boca, no juegues. Y fue ahí donde comenzamos a aprender que no todo lo que queremos lo podemos hacer porque hay límites para todo. Incluso en la Biblia nos encontramos que en el Edén, antes de que el hombre pecara y fuera destituido de la gloria de Dios, Dios le puso límites. ¿Cuándo? Cuando le dijo, Génesis capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, podía comer casi de todo, porque el límite se encontraba en el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios se había reservado para él, con el propósito de que el hombre reconociera a través de ese límite, escúchame bien, eso fue para que el hombre reconociera a través de ese límite que no era el amo y señor de todo, sino que el amo y señor de todo era Dios. Lo mismo que sucede con el diezmo. Dios estableció el diezmo para que no creyéramos que somos dueños de todo, sino que el dueño de todo es Dios, y es Él el que nos deja gozar del 90% de todo, y yo le regreso el 10%. Por eso hay un límite impuesto por el que es dueño, por el que es señor de todo. Pero si algo me llama la atención de la escritura en la que vamos a reflexionar el día de hoy, es que contrario a limitarnos, contrario a poner un límite, Dios a través de ella busca quitar los límites que quizás haya puesto la religión o que haya puesto la sociedad o que hayan puesto nuestras familias o aún nosotros mismos con respecto a nuestra relación con Él y cómo siempre podemos ser mejores seguidores de Cristo. Sí, con respecto a nuestra relación con Él y cómo es que siempre podemos ser mejores seguidores de Cristo. Piénsalo. Porque yo te pregunto, ¿cuál es el límite para tu relación con Dios? ¿Cuál es el límite para tu relación con Dios? Es decir, ¿cuántos son los minutos, las horas, los días, semanas, meses o años que debes orar? ¿Hay un límite para la oración? Pues la respuesta es no. No. Cuando el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, les dice a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, mínimo, ¿verdad? Mínimo una hora. Pero en realidad no hay un límite, ¿sí? No se nos dice cuántos minutos, horas, días, semanas, meses o años es en los que debemos orar. Tan no lo hay que a diferencia de otras religiones que les obligan a orar a determinadas horas en dirección a sus templos, nosotros no tenemos obligación alguna. Podemos orar cuando queramos, donde queramos y el tiempo que queramos. Yo te pregunto, ¿cuántos son los versículos, cuántos son los capítulos, cuántos son los libros que debes estudiar, en los que debes meditar de día y de noche? ¿Hay límite para leer, escudriñar y meditar? No. Podríamos hacerlo el tiempo que deseemos y podríamos estudiar los libros que queramos del Nuevo y del Antiguo Testamento, sin necesidad de ser pastores o ministros, solo por el hecho de querer conocer a Dios a través de su palabra.
¿Cuántas son las predicaciones que se deben escuchar por día, o por semana, o por mes, o por año? ¿Hay un límite para las predicaciones que debemos oír? Tampoco. Podremos oír tantas como queramos, podamos o soportemos. Recuerdo que hace 16 años que estábamos recién casados, mi esposa y yo, oíamos predicaciones todo el día, una después de la otra. Y una tía a la que quiero mucho nos dijo que cómo podíamos hacer eso, que íbamos a quedar locos. Pero la realidad es que nadie nos pone límites. ¿Hasta cuántas personas se les puede compartir las buenas nuevas? 5, 10, 15, 20. ¿Hay un límite para compartir el mensaje del Evangelio? No. El límite es el fin del mundo, porque el mismo Señor Jesús nos mandó a compartir, nos mandó a predicar el mensaje del Evangelio hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. De manera que no hay límites para la predicación del Evangelio. Este pasaje nos dice que incluso siempre podemos ser mejores seguidores de Cristo. El apóstol está orando por los miembros de la iglesia de Corinto para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. Ahora piénsalo, por favor. Sin importar, esto quiere decir que sin importar el tiempo que ores, sin importar el tiempo que leas, estudies y medites la Escritura, sin importar la cantidad de enseñanzas o alabanzas que escuches, sin importar la cantidad de gente a la que le compartas, siempre puedes ser mejor seguidor de Cristo. Siempre puede haber una mejor versión de ti en el Evangelio. Meditemos en eso. Siempre puede haber una mejor versión de ti en el Evangelio, sin límites. La pregunta entonces es, ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que te detiene? Y es precisamente aquí donde podemos hacer una lista tan larga como pretextos nos podamos inventar. ¿Sí? Los casados dicen, es mi mujer, la mujer que me diste, mis hijos, mi trabajo, porque alguien tiene que trabajar. Los solteros dicen, es que no estoy casado, o los amigos, o los estudios, o mis padres. Los jóvenes dicen, quiero conocer el mundo, quiero vivir mi vida, ya habrá tiempo. Los viejos dicen, ya no retengo lo que leo, me quedo dormido al orar, ya no puedo salir solo y menos a compartir. Los religiosos dicen, el diablo, pastor. Pero en realidad, ¿qué te detiene? El Señor Jesús nos enseña qué es lo que nos detiene y pone el límite. Te lo enseño. Mateo 26:36. Mateo 26:36. Sí, justamente estamos en ese pasaje en donde el Señor Jesús les pide a sus discípulos que oren con Él. Vamos a leerlo. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el impedimento? Según acabamos de leer en palabras del Señor Jesús. Bueno, el Señor les dice a los discípulos
que necesitan orar y necesitan velar para que en el tiempo de la prueba que se avecina sobre ellos no cayeran en la tentación. ¿De qué prueba estás hablando? Bueno, iban a apresar al Señor Jesús, lo iban a llevar al pretorio, lo iban a lastimar, lo iban a herir y lo iban a crucificar. Después iba a venir una persecución sobre los discípulos. Esa es la tentación por la que necesitaban orar y velar, porque ese tiempo de prueba se avecinaba sobre ellos para que no cayeran en la tentación de abandonar el Evangelio, ¿verdad? Pero también les dice que eso era algo que no podían enfrentar en sus propias fuerzas. Por eso les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No lo pueden enfrentar en sus propias fuerzas porque su autosuficiencia era débil. Aun cuando su espíritu estuviera dispuesto a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Así que, regresando a la pregunta, ¿qué impide que sea un mejor seguidor? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me detiene para que sea una mejor versión de mí mismo? Yo diría, mi autosuficiencia. Es decir, el creer que puedo hacer las cosas por mí mismo sin considerar mi dependencia de Dios para hacerlo. Quiero ser un seguidor de Cristo, pero en mis fuerzas. En mis fuerzas. Quiero ser un mejor cristiano, pero en mis fuerzas. Así que me esfuerzo en tener un mejor testimonio. Me esfuerzo en tratar de poner límites a mi carne, a mis pasiones, a mis deseos. Pero fracaso porque mis fuerzas no son suficientes. Quiero ser un mejor intercesor, es decir, quiero orar más tiempo, pero quiero hacerlo en mis fuerzas. Y lo único que consigo es hacer de la oración algo tedioso y aburrido que pronto dejaré. Porque me obligo y ahora tengo que orar 1 hora, pero es que no estoy capacitado aún para orar 1 hora, aunque no hay límite para mi oración, pero todavía no desarrollo ese gusto, ese anhelo, ese deseo y esa habilidad para orar. Y si yo lo quiero hacer 1 hora, haré de ese tiempo, que debería ser un tiempo precioso para mí, porque es un tiempo en el que estoy teniendo comunión con mi Dios, con mi Señor, con el Creador, con el Todopoderoso. Haré de ello algo tedioso y aburrido y pronto lo voy a abandonar. Quiero ser un estudioso de la Escritura, pero en mis fuerzas. Así que, aunque me inscriba en un seminario o me la pase escuchando enseñanzas todo el día, en nada me aprovechan y lo único que consiguen es hacer de mí un religioso legalista. Sí, alguien que sabe mucho de Biblia, pero que no conoce al Dios de la Biblia. Alguien como esos fariseos que se la pasaban juzgando y criticando las enseñanzas del Señor Jesús, pero que no sabían y no conocían al Dios al que estaban atacando. Quiero ser un mejor predicador de la palabra, pero en mis fuerzas. Así que tomo clases de homilética y de hermenéutica, además de clases de expresión corporal y dicción, y ni así hago que no se duerman. ¿Por qué? Porque todo lo quiero hacer en mi suficiencia, en mis fuerzas, y fracaso de la misma manera que los discípulos fracasaron y se quedaron dormidos. Pero creo, sinceramente creo, que hoy en día el mayor problema lo tenemos en que no hay quien quiera ser un mejor creyente. Que no hay quien quiera ser un mejor seguidor de Cristo. Vivimos en tiempos difíciles en los que la gente se ha creado distracciones para no atender a lo verdaderamente importante. Miren, vamos al cine con la familia que para pasar un tiempo juntos y no hablamos. Porque el cine no es un lugar al que vayamos a hablar. Así que queremos pasar un tiempo de sana
convivencia con la familia, pero vamos a un lugar donde no podemos convivir, nos tenemos que sentar, callar y mirar al frente. Los varones vamos a trabajar todos los días para tener en una mejor condición a la familia, pero no la vemos porque estamos trabajando. Lo hacemos por la familia, pero una familia a la que no vemos y no disfrutamos porque nos la pasamos trabajando. Venimos a la iglesia los domingos como familia, y aunque nos sentamos juntos y alabamos a Dios y escuchamos la enseñanza, no hay retroalimentación y diálogo de lo que aprendimos como familia. Es decir, venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos, alabamos, bendecimos, glorificamos, honramos, glorificamos al Señor, cantamos, ¿verdad? Nos sentamos, escuchamos, recibimos, atendemos, somos instruidos en la Escritura y nos vamos. Pero no hay una retroalimentación, no hay un diálogo como familia a la mesa en la que podamos expresar qué aprendimos, qué nos habló el Señor, qué entendí o qué no entendí, para que se me pueda... No, ocupados todo el tiempo en lo que no deja y nos olvidamos de lo verdaderamente importante. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas en nuestra reflexión de hoy? El Señor nos recuerda que en Él podemos vivir una vida sin límites, tomados de su mano sin límites, buscando de su presencia, dependiendo de su presencia en nuestras vidas. Sí. Vamos a buscarte, Dios, en oración, pero necesitamos que nos ayudes, así como enseñaste a tus discípulos a orar, que de la misma manera pongas en nosotros así el querer como el hacer, para que podamos orar, para que nos podamos acercar, para que lo podamos hacer, Señor, con reverencia, porque debemos estar conscientes que nos acercamos al Dios creador de los cielos y la tierra, pero que también podamos hacer de ese tiempo un tiempo que podamos disfrutar delante de ti, para que día a día podamos aumentar tiempo, para que pueda pasar cada día mayor tiempo en tu presencia. Sí, quiero aprender, quiero saber, quiero conocerte más a través de tu palabra, a través de la escritura, a través del escudriñar, a través del meditar en las mismas. Y tú no me pones límite, porque lo podría hacer día y noche si mi capacidad así lo diera. Y precisamente por eso oro a ti, para que me des esa capacidad. No simplemente para mirar a la letra como letra que es, porque la letra finalmente mata, sino Dios, para que yo pueda ir a la letra y a través de la letra pueda mirarte a ti en medio de cada uno de los renglones y cada uno de los versículos que estoy estudiando. Esos que hablan de ti y también esos que no hablan de ti, pero que en los que tú estás presente, porque aún en tu silencio yo puedo aprender. Dios, yo quiero estar escuchando predicaciones y estar oyéndolas, pero no quiero oír predicaciones, sino quiero llenarme no de conocimiento, sino no quiero llenarme de este tipo de actividad, de estar oyendo predicaciones y estar oyendo enseñanzas, porque tengo que cumplir con determinado número de enseñanzas, aunque ya no estoy entendiendo absolutamente nada. Sino permite, Señor, que yo puedo oír tantas enseñanzas como me es posible aprenderlas y aprender de ti. Dios, permíteme el salir y comunicar tu palabra, pero que no sea como una tarea impuesta, porque finalmente cuando se hace como una tarea impuesta termina uno abandonándolo, sino que realmente yo pueda aprovechar cada momento y cada ocasión para que yo pueda compartir y predicar y yo pueda comunicarle a la gente lo que el Dios de los cielos y la tierra ha hecho en mi vida. Señor, que yo pueda ser un seguidor tuyo, un hombre que vive de acuerdo y conforme a tus principios, obedeciendo a tu palabra, alejándome de todo pecado para vivir en santidad, pero porque te amo,
porque estoy consciente que eres un Dios santo, santísimo, dice la Escritura, santo, 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 santísimo, es el Señor Dios Todopoderoso. Y que fui llamado a salir de la inmundicia para vivir en santidad, para vivir de acuerdo y conforme a tu voluntad. Y que no hay límite para que yo pueda ser mi mejor versión en Cristo. Y que yo cada día pueda ser un mejor creyente, un mejor cristiano, un hombre cada vez más devoto, un hombre cada vez más lleno de ti. Pero para honra y gloria y alabanza de tu nombre. Que en verdad podamos aprender que Él vino a hacernos libres. Pero que esa libertad a la que hemos sido llamados, esos límites que Él desea quitar de nuestras vidas se encuentran bajo su suficiencia y no la nuestra. Es decir, para ser mejores seguidores y tener la mejor versión de nosotros en Cristo, necesitamos buscarlo a Él y pedirle que sea su Espíritu obrando en nuestras vidas para poder hacerlo y hacerlo. Así que, ahí en tu lugar, inclina tu rostro un instante. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos glorificar y exaltar. Te damos gracias por lo que tú, el día de hoy, nos has llevado a reflexionar a través de este breve programa. Sin embargo, Señor, que podamos aprender y que pueda tocar y que nos pueda llevar y motivar a cambio. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos despedimos, no sin antes recordarte, nos escuchamos todos los días a través del devocional. Los días domingos como hoy tenemos nuestra reflexión. Y el día de mañana recibirás tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.